Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Soy Ariani Sojo y hoy nos encontramos leyendo el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Esther. Ya nos quedan pocos capítulos para terminar este hermoso libro del cual hemos aprendido mucho. Yo sé que sí. Dios nos ha sorprendido de una forma extraordinaria. Hoy los capítulos son muy interesantes. Vamos a ver el poder del decreto también. Pero antes vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder tener este tiempo de estudio bíblico, por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque en este momento muchas mujeres pudieran estar en lugar nuestro leyendo tu palabra, escogidas, Señor, para leer tu palabra, pero tú determinaste que estuviéramos nosotras, este grupo de mujeres, en esta ciudad, en este pueblo, Señor, estudiándola, leyéndola. Y no es casualidad, entendemos, Señor, el diseño que tú has establecido para cada una de nosotras. Te pedimos que nos hables, que nos ministres, que nos transformes, que nos fortalezcas, que obres de una manera sobrenatural en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Hoy yo creo, Señor, que la palabra que va a ser sembrada en nuestro corazón no volverá vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer el capítulo 8 que tiene como título Amán es ahorcado. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, y yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y a dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El banquete, que en hebreo es Shatá, S-H-A-T, H, sugiere la victoria, alegría y seguridad, y se contrapone al ayuno previo de Esther, que tuvo lugar bajo la presión de la crisis y la incertidumbre. Otro giro en este relato es que Esther celebró un banquete antes de que su liberación fuese segura. Y aunque el texto no afirma que tuviera certeza de la victoria, sin duda confiaba en la providencia de Dios, pues continuó con su plan de realizar un segundo banquete para su esposo el rey y su adversario Amán. Vemos los reveses y vemos las ironías
en este caso. Y una de las preguntas que me surgen, y yo creo que muchas tal vez no la hemos hecho, ¿por qué ocurren cosas malas a personas buenas? Y es que, mujeres, las tragedias golpean, el sufrimiento llega y la crisis surge en los momentos más inoportunos. Sin embargo, mujeres, en medio de cualquier circunstancia mala o dolorosa que enfrentes, una hija de Dios solo debe aguardar la hora de su redención. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios prometió ser Él quien tenga la última palabra en nuestra vida. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. Nada puede apartarte de la presencia infalible del Señor, de su conocimiento perfecto, de su sabiduría incomparable, ni de su amor incondicional. Dios siempre obra a tu favor para lo que en última instancia será lo mejor para tu vida. Nunca obra en contra de ti, siempre está a tu lado. Mujeres, y tengan la plena certeza y la plena seguridad que experimentarás tanto adversidades como bendiciones, pero en toda circunstancia debes tener la plena seguridad de que dependes de Él. Además, y esto lo vamos a ver muchísimo más claro en el próximo libro que vamos a leer, que es en el libro de Job, pero debemos de tener claro y aferrarnos a esta palabra, porque nada ocurre sin su permiso. Lo hemos visto a lo largo de la Escritura, nada ocurre sin el permiso de Dios. Él es soberano sobre sus decisiones y las acciones, y al guiarlas conforme a sus propósitos, todo está bajo su control. Muchas de las cosas que suceden, muchas veces decimos, ay, son coincidencias, son casualidades del destino, casualidades humanas, pero en realidad, si le podemos poner un término que una vez escuché, son diosidencias, son manifestaciones de la providencia de Dios. Y en la vida de Esther y la del pueblo judío, la providencia de Dios prevaleció sobre la tragedia y las malas decisiones para convertir el mal en bien, organizando incluso los detalles más pequeños a fin de preservar a su pueblo y recompensar a quienes le obedecieron. Y vamos a ver cómo también recompensa a aquellos que se levantan en contra de uno de sus hijos. En este caso, Amán se levantó en contra del pueblo de Dios. Y es que vemos cómo las ironías continúan. Uno de los eunucos informa al rey sobre la horca que hizo Amán para Mardoqueo. Y es probable que esto haya intensificado aún más la ira de Asuero, ya que Arbona también se refiere a Mardoqueo como aquel que había hablado bien por el rey. Y este recordatorio oportuno de que Amán había planeado conscientemente la ejecución del hombre que había salvado la vida del rey, selló el destino del Agageo. Aquí estaba ya firmado la muerte de este hombre. Y aquí vemos otro ejemplo de la justicia divina. Una gran lección que vemos aquí, mujeres: nunca hagamos nada en contra de otra persona. Mía es la venganza, dice el Señor. No nos levantemos en contra de los demás, porque lo que nosotras estamos planeando para esa persona, lo que nosotras estamos orquestando para esa persona, es lo que nos va a acontecer a nosotros mismos. Y si no es a nosotros, va a ser alguno de nuestra generación. Lo hemos visto a lo largo de las Escrituras. Cuidemos nuestras intenciones, cuidemos las acciones que hacemos. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Está escrito como un mandamiento. Tenemos que obedecerlo y vamos a ver la recompensa. Mardoqueo y Esther vieron la recompensa por la obediencia, y esto es impresionante.
Vamos a leer ahora. Quería hablarles un término que lo he pronunciado mucho en la lectura de hoy y es la providencia. ¿Qué es providencia? O providencia divina. ¿Cuántas han escuchado este término? Bueno, el cuidado providencial que Dios ejerce sobre su creación forma parte de este distintivo divino al sustentar y al dirigir el mundo y todo lo que hay en él. El Señor mismo ordena permanentemente los acontecimientos de tu vida. Sí, así como lo escucha. ¿Para qué? Para cumplir el propósito original para el cual Él creó el mundo en general, a usted mujer en particular, y es compasivo, es clemente, es paciente y es siempre fiel. No hay ámbito en el que Dios no pueda entrar. Ninguna situación futura, imprevisible, ni ley de causa y efecto pueden superar a Dios. La creación describe la existencia de todo lo que Dios hizo. La preservación explica el funcionamiento general de su plan. La providencia, lo visible y lo invisible, lo bueno y lo malo. Es el paraguas debajo del cual se transita en el sendero de la vida. Por eso, nosotras caminamos bajo la providencia divina. Y tenemos que orar siempre para que se manifieste la providencia divina sobre nosotras, sobre cada una de las situaciones. Ahora sí, vamos a leer el capítulo 8. Y aquí quiero hablarles un poquito sobre lo que son los decretos, pero vamos a leer primero el capítulo que tiene como título Decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro. Y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para descubrir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: y he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese en contra de ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º,
que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de dar por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Amén. Bueno, recordemos que la ley persa permitía que el Estado tomara los bienes de los criminales condenados. El rey disponía de la amplia casa de Amán e inmediatamente se la dio a Ester. Asuero honró aún más a Mardoqueo dándole el anillo con su sello y lo elevó oficialmente a la posición que Amán había ostentado, con el derecho a actuar en nombre del rey. También Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Aunque no se especifica el momento de esta transición, sino solo la inmediata ejecución de Amán, el tiempo transcurrido entre el edicto de Amán, que fue el 17 de abril del 474 a.C., y el nuevo edicto emitido por Mardoqueo en el mes tercero a los 23 días, que sería 25 de junio del 474 a.C., fue de 2 meses y 10 días. El mes de Sivan, durante el cual se conmemora Pentecostés o la fiesta de las semanas como una celebración de la cosecha en honor a la entrega de la ley en el Sinaí, se corresponde con el periodo desde mediados de mayo hasta mediados de junio en el calendario moderno. Ester se adelantó para evitar el asalto mortal de Amán contra los judíos. Como sabía que las leyes persas no podían derogarse ni modificarse, sugirió emitir otro edicto. Ella no culpó al rey por el edicto anterior, sino que hizo recaer toda la culpa de Amán. Este nuevo edicto permitía que los judíos iniciaran la destrucción de sus enemigos, en lugar de permanecer indefensos ante sus atacantes. El día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, se encuentra en el periodo desde mediados de febrero hasta mediados de marzo en el calendario moderno. 7 de marzo del 473 a.C. La frase "y aún niños y mujeres", que detalla el alcance de la destrucción de sus enemigos en el segundo edicto, ha ofendido a algunos, y una interpretación se apoya en la referencia a la moderación ejercida por los judíos frente a los bienes de sus enemigos que les habían sido prometidos. Y es que las palabras de Mardoqueo tal vez no fueron una paráfrasis del edicto de Amán en forma de instrucciones a los judíos, sino una versión del edicto original, ya que sería importante que los judíos conociesen los detalles de aquello contra lo cual deben defenderse. La gran corona, que en hebreo es Atará, A-T-A-R-A-H, que es una guirnalda, una diadema de oro usada por Mardoqueo, no era la corona o turbante real que se menciona en otras partes del libro. Aunque era diferente a la usada por el rey y la reina, este tocado real ciertamente lo distinguía como uno de los favoritos del monarca. Muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, que en hebreo es Yahat, Y-A-H-A-D, que es hacerse pasar por judío, convertirse en judío, declararse judío. Y esto puede significar que fingieron ser judíos por razones de seguridad, que se solidarizaban e identificaban con ellos por compasión, o incluso que sentían que no ser judío era peligroso. La razón dada en el texto es el temor.
que en hebreo es Pajat, P-A-J-A-D, que es pavor, terror de los judíos. Este es otro cambio de las circunstancias o una ironía, ¿verdad? Porque en su momento había sido peligroso y era potencialmente mortal ser judío porque había una sentencia, y ahora era más bien peligroso no serlo. Bueno, quería tomar un momento de este capítulo porque es muy importante y una de las herramientas que a mí me gusta utilizar muchísimo son los decretos. Los decretos o el decreto bíblico es una declaración solemne, una declaración autoritaria basada en las Escrituras que proclama la voluntad de Dios sobre una situación en particular. Estos decretos se basan en la autoridad divina y se utilizan para alinear la realidad presente que estemos viviendo con las promesas y los principios establecidos en la Biblia para esa situación. La importancia de utilizar los decretos bíblicos radica en su capacidad para traer cambios espirituales, cambios físicos, al invocar la autoridad y el poder de Dios sobre esa circunstancia que estamos viviendo. Cuando decretamos la palabra de Dios con fe y con convicción, lo que sucede en nuestra vida es que se activa el poder divino para intervenir en una situación difícil, para proporcionar protección, para traer sanidad, para traer provisión y muchas otras formas de ayuda divina. La manifestación de la providencia divina. Un ejemplo claro de cómo un decreto cambió el destino de un pueblo lo encontramos precisamente en este capítulo 8 del libro de Esther. En este relato bíblico, el pueblo judío enfrentaba una amenaza de exterminio debido a un edicto emitido por el rey, influenciado por el malvado Amán. Hay muchos decretos, mujeres, que han sido pronunciados en nuestra contra. Hay muchas sentencias que el enemigo ha pronunciado en contra de nuestra vida, en contra de nuestra casa, en contra de nuestra familia. Esther lo vivió por la influencia de un enemigo. Había una sentencia de ser exterminados. Sin embargo, a través de la intervención de la reina, el rey emite un nuevo decreto que permitió a los judíos defenderse y prevalecer sobre sus enemigos. En Esther 8:8 leímos: escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca en nombre del rey, y selladlo con anillo del rey. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, estamos tomando la palabra de Dios, estamos hablando en nombre del rey y lo sellamos con la fe, le ponemos el sello del Espíritu Santo. Vamos a ver la manifestación de Dios. Dice: porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Este nuevo decreto no solo revirtió el destino del pueblo judío, sino que también les otorgó autoridad y protección. Este ejemplo demuestra cómo un decreto puede transformar completamente una situación adversa en una victoria. Al utilizar los decretos bíblicos, mujeres, hoy nosotras podemos invocar el poder de Dios, la autoridad de Dios, para ver cambios significativos en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. No debemos tomarlo a la ligera. Y es que el corazón de la historia de Esther se encuentra aquí, en cómo un decreto pudo traer transformación. El poder transformador, los decretos bíblicos tienen el poder de transformar las situaciones desesperadas.
¿Por qué? Porque en la historia de Esther nos recuerda que a través de la fe y la acción es posible cambiar incluso los edictos más severos y traer esperanza y salvación. Número 2, son instrumentos de justicia. Los decretos, cuando son guiados por la palabra y la voluntad de Dios, se convierten en herramientas para corregir la injusticia y proteger a los inocentes. El decreto emitido por el rey Asuero, instigado por Esther, revirtió el curso de la maldad planeada por Amán y aseguró la justicia para el pueblo judío. Son testimonios de fe. Utilizar los decretos bíblicos es un acto de fe. Es un testimonial de la confianza en la soberanía de Dios. Esther y Mardoqueo demostraron una profunda fe al creer que su intervención podría cambiar el destino de su pueblo, y su historia nos inspira a confiar en el poder de la palabra de Dios. Los decretos bíblicos pueden servir como llamados a la acción. Nos unen a una causa común. Nos dan valor, ¿para qué? Para enfrentar la adversidad. Y es que cada uno de los decretos no son meras palabras escritas, son proclamaciones de fe, proclamaciones de justicia que cambian realidades y destinos. No es solo llegar y decir, ay, es que estás queriendo torcer la mano de Dios. No, es que estoy activando mi fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es que lo que estoy decretando está por encima de la voluntad de Dios. No, pero estoy moviéndome en fe. Y este libro de Esther nos enseña que cuando enfrentamos desafíos podemos recurrir a estos decretos con la certeza de que, guiados por las manos de Dios, pueden traer luz en tiempos de oscuridad, esperanza en medio de la desesperación. Y los decretos son una de las cosas que a mí me gusta implementar, porque es la palabra de Dios en nuestra boca, en acción. Y quiero darle un ejemplo de un decreto bíblico. Por ejemplo, usted quiere decretar sobre sus hijos. Entonces usted va a buscar versículos bíblicos que usted quiera declarar sobre sus hijos. Y usted comienza: hoy, 25 de junio del 2024, yo, Ariani Sojo, en el nombre de Jesús, tomo la palabra de Dios y me afirmo en ella y decreto sobre mi hija Alana Aguilar Sojo. Como dice la palabra de Dios en Hechos 16:31, yo decreto que ella es salva. Yo decreto que mi hija ha sido apartada para avanzar en el reino de Dios, tiene su parte en la batalla porque pertenece al ejército de Dios. Como dice Joel 2:11, yo decreto que mi hija es una niña entendida en los tiempos, que genéticamente fue concebida para ser parte de una generación de fe que arrebata lo imposible, como dice Génesis 18:15. Y así sucesivamente, mujer, usted va a ir diciendo, puede leer el versículo completo. Y usted, al finalizar, usted dice: yo decreto esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Es un ejemplo, son cosas sencillas, no es nada complicado, es la palabra de Dios. Usted lo puede escribir, usted lo puede pegar en alguna parte de su casa, en el refrigerador, en el espejo, donde usted lo tenga. ¿Para qué? Para que lo esté declarando, para que lo esté decretando. Usted se para en autoridad y lo hace. Lo puede hacer sobre cualquier situación que usted esté enfrentando en su vida, en el nombre de Jesús. Así que es un momento para que usted se active. Vean las herramientas que nos ha ido dejando este libro de Esther: la oración, el ayuno y ahora los decretos. Vean qué hermoso cómo Dios nos va revelando estrategias para nosotros ver la victoria que ya tenemos asegurada porque somos sus hijas. Las bendigo en el nombre de Jesús y espero su testimonio.